Bueno, año de verlo acá. Cierro. Esa la podemos cerrar. Esta la podemos. Las cortinas. Y ya no va a esperar. Pues que si no se va a hacer el doble. Entonces ya no gusta. ¿Cómo así? Dice así. Es como. Muy bien, sean todos bienvenidos. Gracias por estar a tiempo. Les agradecemos mucho por estar con nosotros. Les agradezco, si me escuchan, que me lo hagan saber para ir a la fija de que Lo escuchamos. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos un gran privilegio el día de hoy de estar aquí presentes. Gracias por sacar tiempo de sus agendas. El objetivo de esta charla es precisamente hablar con un profesional quien nos va a ilustrar cómo podríamos nosotros estar seguros de que esos asociados de negocio, llámese socios, empleados, proveedores y clientes, no están realizando una actividad ilícita y que sean socios confiables. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, existe una herramienta en SagriLab que se llama medidas mínimas y debida diligencia. Vamos a tratar el tema el día de hoy. Quiero preguntar si Luis ya está conectado. Luis, ¿estás conectado y listo? Bien, buenas tardes. Sí, señor. Perfecto, Estoy. listo. Entonces, como venimos hablando, vamos a hablar de este tema. La idea es que sea una charla amena. Hay dudas que podemos resolver y esa es la idea.
Recordemos entonces que al final vamos a tener un link donde vamos a poder tener en cuenta cómo nos fue en esta charla y adicional vamos a generar un certificado de asistencia, se lo vamos a enviar a sus correos. Pero para saber que ustedes asistieron, necesitamos que diligencien ese link. Se compartirá al final. Importante es estar muy atentos. Vamos a hacer las preguntas que sean necesarias. Les agradecemos también si nos siguen en redes para que podamos tener una comunidad mucho más grande y se beneficie de esta información. Y adicional, bueno, vamos a estar entonces muy al tanto de sus preguntas en el chat. Pueden alzar la mano y pueden abrir su micrófono y pueden hacer la pregunta directamente o en el chat, como ustedes gusten. Para nosotros es importante entonces lo del link porque nos permite saber qué temas de interés les gustan a ustedes en ese Construyendo Juntos. Este Construyendo es un programa que damos mes a mes en nuestra compañía con información muy variada para nuestros clientes aliados. La idea es que de pronto, si tienen un tema interesante, bueno, por aquí pueden dejarnos sus sugerencias para hacerlo. Entonces, para dar inicio a la videoconferencia, vamos a ver un video de introducción y Lucho, arrancamos. Vamos a empezar entonces. Ya te han notificado por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia exigiendo que debes cumplir con el sistema SagriLab y no sabes cómo. Mi nombre es Steven y hago parte de Cross y quiero explicarte en detalle cómo debes de hacerlo. SagriLab es el sistema de autocontrol de gestión del riesgo integral para el lavado de activos y financiación del terrorismo. Este sistema tiene como objetivo prevenir, evitar y detectar este tipo de actos, temas muy importantes para la seguridad de la nación. La financiación del terrorismo es un delito tipificado en el Código Penal en la Ley 1121. Las instituciones vigiladas deben adoptar medidas de control para evitar que sus empresas sean utilizadas para el ocultamiento, el manejo o la inversión de cualquier tipo de dinero proveniente de este tipo de actividades delictivas. Debes de tener en cuenta los 3 pilares fundamentales en el momento de implementar el sistema SagriLab. Primero, el manual SagriLab. Es un documento que sirve como hoja de ruta para dar cumplimiento al sistema, que permite medir, controlar y monitorear el riesgo dentro de las empresas. Segundo, capacitación del personal. Es muy importante que los colaboradores de la compañía tengan pleno conocimiento de las medidas que deben de adoptar para prevenir este tipo de riesgos. Tercero, el oficial de cumplimiento. Debe ser un profesional especializado en manejo del riesgo y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Se encargará de realizar los reportes de las operaciones sospechosas a la UIAF, Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, y será el responsable de la administración de este sistema. Bien, Pedro Luis. Bueno, muy buenas tardes para todos, espero que me estén escuchando. Entonces, mi nombre es Luis Felipe López y yo soy el jefe del área de cumplimiento de la empresa Cross. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo en cuanto al régimen de medidas mínimas. Vamos a explicar y a entender cómo ustedes dentro de sus actividades pueden a realizar ciertos tipos de procesos y procedimientos con el fin de conocer cuáles son las actividades reales que hacen nuestros proveedores, nuestros clientes o nuestros socios, con el fin de minimizar la probabilidad del riesgo de que nuestra empresa sea utilizada por cualquiera de nuestros proveedores o nuestros clientes o incluso en los mismos empleados en actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces voy aquí a compartir una pequeña presentación para que podamos avanzar. Steven, si me estás escuchando, no me diste para compartir. Ya te doy acceso, ya mismo. Intenta ahí nuevamente.
intenta ahí, dale en la parte de compartir. Y ya. Entonces, en este momento voy a compartir la pantalla. Por favor, me dicen si están viendo la presentación. Sí, señor. Entonces vamos a hablar del régimen de medidas mínimas SAGRILAT. Recordemos que en Colombia existen 3 sistemas de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo que nos ayudan a administrar esos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que pueden sufrir las empresas de acuerdo a la actividad económica y comercial que nosotros realizamos y que son de obligatorio cumplimiento para ciertos sectores y para ciertas empresas que realizan ciertas actividades y ciertos procedimientos. Entonces, dentro de esos sistemas de gestión de lavado de activos vamos a encontrar el sistema SARLAB, que básicamente es sistemas aplicado especialmente en gran medida por el sector financiero, bancos, cooperativas de crédito y este tipo de empresas que son vigiladas por la superintendencia financiera en su gran mayoría y que tiene un sistema de gestión de lavado de activos y financiación de terrorismo que se viene aplicando más o menos desde los años 2003, 2004 hasta la fecha. O sea que es un sistema que ya ha crecido y se viene aplicando en Colombia desde el 2020. El segundo sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo que también se aplica en Colombia también desde más o menos el año 2011 es el sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo que conocemos como CIPLAF, que inicialmente fue aplicado por aquellas empresas que realizan actividades de transporte, especialmente las empresas de transporte de carga son las que están obligadas a tener este sistema de gestión de lavado de activos y después se extendió a las empresas de transporte de pasajeros, tanto aéreo como terrestre. Y a algunas empresas del sector salud que estuvieron aplicando una parte del tiempo este sistema. Luego, para el año 2020, las supersociedades ordenó la aplicación de un sistema de gestión de lavado de activos y financiación de terrorismo que conocemos como SAGRILAB, que es para aquellas empresas que no están vigiladas por la superfinanciera, que no están vigiladas por la supersalud, que no están vigiladas por el sistema de valores. Entonces, todas aquellas empresas que conocemos como empresas del sector real, donde encontramos empresas de construcción, encontramos empresas de producción de alimentos, de distribución de equipos y bueno, una serie de elementos y empresas que deben de aplicar este sistema de gestión y que uno de sus primeros requisitos es estar vigilados por la Superintendencia de Sociedades, o sea que su vigilancia está por esta superintendencia y a partir de ahí estableció otros ciertos parámetros para el cumplimiento de esta actividad, como por ejemplo que estas empresas deben superar una facturación de 40.000 millones de pesos y otro tipo de factores que los obligan a aplicar. Sin embargo, cuando la Supersociedades creó este sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, también ordenó en esa misma circular que algunas empresas deben aplicar un régimen de medidas mínimas o un régimen más simplificado. ¿Qué quiere decir? De que el SAGRILAT es un régimen más robusto, una aplicación más robusta, con ciertos parámetros ya establecidos y estandarizados por las supersociedades, pero también le dijo a ciertas empresas de ciertos sectores que también debían aplicar un régimen de medidas mínimas o más simplificado, con menos procesos, con el fin también de minimizar la posibilidad de que sean utilizadas para lavar dinero proveniente de alguna actividad ilícita. Entonces, ahí incluyó a empresas que prestan servicios, por ejemplo, de contabilidad o apoyos contables. Incluyó en estas empresas también aquellas empresas que prestan servicios de minería o que hacen actividades no de extracción minera, sino de comercialización de metales preciosos. Y también algunas empresas que realizan manejo de activos virtuales, o sea, que hacen negociaciones con Bitcoin y con Ether y bueno, con todos esos activos virtuales que existen, les dijo a las supersociedades que deben aplicar un régimen de medidas mínimas. ¿Y qué es un régimen de medidas mínimas en cuanto al sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo? Es donde yo, como empresa, realizo unos procesos y procedimientos con el fin de identificar claramente cuáles son las actividades que están realizando
nuestros proveedores, nuestros clientes o nuestros empleados. O sea, realizo un conocimiento de nuestros proveedores, de nuestros clientes, de nuestros asociados de negocios, con el fin de establecer o tratar de establecer de que estas empresas, estas organizaciones o estas personas no están realizando o no han realizado, no han participado o no generan un mayor riesgo en cuanto a lavado de activos o financiación del terrorismo. Teniendo en cuenta que el sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo busca como principal objetivo la prevención, ¿cierto? O sea, que nosotros realicemos actividades para que esto no suceda. Entonces, su principal objetivo es la prevención. Entonces, nos dice que a través de un régimen de medidas mínimas podemos también verificar y entender cuál es la realidad de nuestros negocios, cuál es la realidad de nuestros proveedores, cuál es la realidad de nuestros clientes, con el fin de minimizar la posibilidad de que nuestra empresa, nuestra organización sea utilizada para lavar dinero proveniente de alguna actividad ilícita. Estos procesos y procedimientos en un régimen de medidas mínimas también deben ser también plasmados en un documento con el fin de que se estandaricen claramente cuáles van a ser esos procedimientos y esas actividades para el conocimiento de nuestros terceros, o sea, para el conocimiento de los proveedores, para el conocimiento de nuestros clientes, para el conocimiento de nuestros empleados, con el fin de que se pueda realizar lo que se conoce como la debida diligencia, o sea, que nosotros podamos identificar la verdadera actividad que realizan nuestros clientes, nuestros proveedores, inclusive nuestros propios empleados. Todo esto está pues obviamente reglamentado en la circular 100-4016 del 24 de diciembre de 2020, donde crea el sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo y donde también se crea un régimen de medidas mínimas. Todos estos, lo que lo busca es que nosotros tomemos unas medidas razonables. El hecho de que yo como empresa no esté obligado a tener un sistema de gestión de lavado de activos y financiación de terrorismo SAGRILAT como tal, no quiere decir de que yo como empresa no pueda poner unas medidas razonables en ejecución dentro de mi organización para identificar claramente con quién nosotros nos estamos relacionando, con quién nosotros estamos teniendo contacto, con quién nosotros realizamos algún tipo de negocio, a quién le compramos, a quién le vendemos, si es el caso, o a quién le prestamos servicio, para evitar obviamente que nuestra empresa, nuestra organización sea utilizada para lavar dinero proveniente de una actividad o una organización criminal pretenda utilizar nuestra empresa para esas actividades. Acordémonos que, por ejemplo, estamos en épocas de elecciones, ahorita empiezan las elecciones de alcaldes, gobernadores y demás elecciones en este país, ¿cierto? Elecciones locales, y eso hace que muchas organizaciones al margen de la ley pretendan a través de estas campañas políticas tratar de lavar dinero que viene proveniente de esa actividad ilícita. Y obviamente, muy seguramente, alguna organización criminal quiera tener negocios o sobornar a alguno de estos candidatos para que les apoyen sus actividades ilegales, y obviamente pues esa plata, estos políticos que decían trabajar con organizaciones ilegales o ayudar a organizaciones ilegales, pues van a buscar la forma de lavar ese dinero que les están entregando estas organizaciones criminales para financiar sus campañas políticas. Entonces, una de las ventajas de este régimen de medidas mínimas es que me ayuda a identificar esas posibles actividades, o me ayuda a identificar si yo dentro de mi compañía tengo algún proveedor o tengo algún cliente que sea de una persona políticamente expuesta, o sea una persona que se mueve en el ámbito político o que actualmente está realizando una actividad política con cualquier partido o de manera independiente. El régimen de medidas mínimas me dice que yo debo entablar unas actividades con el fin de realizar la debida diligencia, que es el proceso que nosotros hacemos para conocer las verdaderas actividades de nuestros proveedores, de nuestros clientes, de nuestros asociados, que este régimen de medidas mínimas debe ser unas actividades, como su nombre lo dice, mínimas, que no deben extenderse a grandes procesos, ni que deben ser procesos muy dispendiosos para poder validar el proveedor o el cliente, pero sí que nos ayuda a entender cuál es la verdadera naturaleza de nuestro cliente, de nuestro proveedor o nuestro asociado de negocios.
y asimismo verificar que estas personas o estas empresas o estas organizaciones no se encuentran en alguna lista vinculante o restrictiva, o sea, que no se encuentran, por ejemplo, en la famosa o la que conocemos como la famosa lista Clinton, que su verdadero nombre es la lista OFAC, y que estas personas o estas organizaciones no van a tratar de utilizar mi negocio, mi compañía, para realizar estas actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo dentro de la organización. Entonces, como le habíamos dicho, este régimen de medidas mínimas debe ser aplicado por los sectores del agente inmobiliarios, ¿cierto? O sea, aquellas personas que tienen que ver con el arrendamiento y administración de inmuebles, sean locales, comerciales o apartamentos. Entonces, estas empresas que arriendan o que están en el negocio de arrendar o alquilar locales, comerciales o apartamentos, pues deben aplicar un régimen de medidas mínimas. La comercialización de metales preciosos, o sea, los que comercializan con joyas, ¿cierto? Los que prestan servicios jurídicos y los que prestan servicios contables. Pero eso no quiere decir de que yo como empresa, si no me encuentro en estos sectores, no lo pueda aplicar. No, las ventajas del régimen de medidas mínimas es que es aplicable para cualquier empresa y para cualquier organización, así no esté obligado. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues las ventajas es que voy a prevenir que yo sea utilizado para lavar dinero proveniente de alguna actividad ilícita, que voy a conocer la verdadera naturaleza de mis proveedores, de mis clientes y de mis asociados. Entonces, obviamente, por ejemplo, en ese régimen de medidas mínimas puedo establecer que no necesariamente tengo que validar proveedores, por ejemplo, a los cuales se le compra cantidades pequeñas, sino que lo puedo hacer con proveedores que prestan grandes cantidades o que se les compra con grandes cantidades o que me prestan servicios amplios con el fin de no evitarme cualquier sorpresa en el futuro. Lo mismo con lo que tiene que ver con los empleados. Yo puedo verificar de mis empleados, verificar cómo es su estado actual ante el sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo y que estos empleados no me generen un riesgo o que me puedan traer un riesgo a mí en cuanto al lavado de activos y financiación del terrorismo se refiere. Obviamente, estos sectores que ya están debidamente identificados dentro de la circular 100-4016, pues nos dice que de acuerdo a ciertos parámetros deben de cumplir el régimen de medidas mínimas, pero lo importante de este régimen es que eso es aplicable para cualquier empresa, para cualquier organización de cualquier sector. No necesariamente yo tengo que estar obligado o que la ley me indique que lo que debo hacer. Yo lo puedo hacer de manera voluntaria. ¿Para qué? Para minimizar esas posibilidades de que alguien utilice mi empresa para lavar dinero proveniente de alguna actividad ilícita. Y este régimen de medidas mínimas no necesita un oficial de cumplimiento, o sea, no necesita, como vimos en el video, un profesional preparado, única y exclusivamente en administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, no. Puede ser administrado por cualquier persona de la compañía, obviamente realizando una pequeña capacitación previa a través de muchos tutoriales que pueden encontrar en internet y obviamente apoyándose de pronto con oficiales de cumplimiento ya preparados en caso cuando tenga alguna duda o alguna situación que amerite pues una verificación más amplia. También usted, como si usted tiene un régimen de medidas mínimas, obviamente si está obligado, pues los reportes a la UIAF los hace el representante legal, ¿cierto? Es la persona que se vincula ante la UIAF y hace la representación y aplica el régimen de medidas mínimas, pero solamente pues deben ingresar a la UIAF solamente los que están en este sector, como los agentes inmobiliarios, la comercialización de metales preciosos, los servicios jurídicos, contables. Pero si usted lo aplica de manera voluntaria, no necesariamente tiene que inscribirse a la UIAF, tampoco tiene que reportar a las supersociedades que está haciendo ese régimen de medidas mínimas, ya lo hace solamente si usted quiere hacerlo, si así usted lo desea, pero sí va a traer muchos beneficios porque esto le dará un plus a su empresa, a su organización en cuanto a la relación con sus proveedores, con sus clientes, ¿cierto? Y asimismo le dará a entender a conocer la verdadera situación de muchas de las personas con que usted tiene negocios. Inclusive puede disipar algún tipo de duda que tenga con algún proveedor actual que esté desempeñándose en cada una de sus compañías. ¿Cuáles son los pilares del régimen de medidas mínimas? Pues que obviamente debe hacerse
un documento que se llama un manual de medidas mínimas, ¿cierto? No es un manual de lavado de activos y financiación del terrorismo SAGRILAB, sino es un documento pequeño donde se escriba claramente cómo van a ser esos procesos, esos procedimientos y esas actividades que se van a realizar para la realización de la debida diligencia, cómo se van a hacer esa verificación de esas contrapartes, quién va a administrar el sistema, quiénes van a ser las personas o las personas encargadas de administrar el sistema, quién va a hacer la gestión documental, o sea, quién va a archivar esos documentos. Y obviamente la tercera y la más importante es la pedagogía o la socialización, ¿cierto? La concientización y la capacitación de nuestros empleados para el cumplimiento de las actividades anteriores que yo ya he desarrollado. Mire, una de las grandes pilares del sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo es la capacitación. Cuando yo tengo personal capacitado profesionalmente, que entienda cuál es la importancia del sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues entonces su implementación, su ejecución es mucho más fácil. Asimismo, pues obviamente este régimen de medidas mínimas siempre va a necesitar del apoyo de la gerencia o el representante legal de la organización. Entonces, cuando hay una buena socialización, cuando hay una buena capacitación, implementar este régimen de medidas mínimas es fácil, no genera mayores traumatismos y obviamente antes trae mayores beneficios porque usted puede entender la verdadera actividad comercial que realizan sus contrapartes, o sea, sus proveedores o sus clientes o sus empleados. Como características particulares, como les decía, este régimen de medidas mínimas no exige un nombramiento en oficial de cumplimiento. Normalmente el representante legal es quien responde por el sistema, o sea, pues obviamente es una política de la gerencia, entonces como política de gerencia, pues obviamente el representante legal realiza, pues verifica que este se cumpla y asimismo, pues obviamente pueden nombrar una persona que ustedes consideren dentro de la empresa idónea que puede ayudar al oficial de cumplimiento a administrar al representante legal a administrar el régimen de medidas mínimas. ¿Cierto? Es importante también tener una gestión documental, pero verificar todos los procesos, de tenerlos debidamente documentados, ¿cierto? Y obviamente tener los consentimientos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos para hacer esas verificaciones y esa debida diligencia esa verificación en las listas restrictivas y en las listas vinculantes. Acuérdense que es importante para yo poder consultar a una persona en cualquier base de datos deba tener autorización previa primero de esa persona. Entonces, obviamente también se necesitan crear unos formatos muy sencillos para la vinculación de proveedores o para la vinculación de empleados. También no necesariamente tiene que hacérsele a todo las medidas mínimas, no tiene que aplicársele a todos los proveedores o a todos los clientes o a todos los empleados. El régimen de medidas mínimas me permite decir, no, bueno, yo solamente lo voy a focalizar en mis clientes porque quiero saber si mis clientes me representan algún riesgo de lavado de activos o financiación de terrorismo o porque el sector donde me muevo, pues mis clientes pueden generar un riesgo de lavado de activos, ¿cierto? O puedo enfocarlo entre los clientes y los proveedores y no necesariamente tengo que hacérselo a los empleados o lo puedo hacer en todos en general. Esa es la ventaja del régimen de medidas mínimas, que yo puedo sectorizar a qué partes quiero hacerle esa validación cuando lo estoy aplicando obviamente de manera voluntaria. Ya si debo aplicarlo de manera obligatoria, pues si pertenezco al sector inmobiliario, a la venta del metal, a la comercialización de metales preciosos o contables o financieros, pues ahí sí ya debo aplicar ciertos parámetros también en el régimen de medidas mínimas para todas las contrapartes, o sea, para todos los proveedores, empleados, pero que no son de difícil ejecución. El régimen de medidas mínimas se debe construir sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, o sea, claramente entendiendo cuáles son mis riesgos en cuanto a lavado de activos y financiación del terrorismo. Acordémonos que los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo varían de acuerdo a la organización donde yo estoy, ¿cierto? No es lo mismo una empresa que realiza la comercialización o venta o producción de huevos, por ejemplo, ¿cierto? A una empresa que comercializa o vende alimentos como restaurantes. Su actividad comercial, a pesar de que son de los alimentos, pues es diferente. Entonces, obviamente, tengo que identificar los riesgos de acuerdo a mi estructura, a mi organización y al sector donde yo me muevo.
una buena comunicación y una buena divulgación de este régimen de medidas mínimas, pues me ayudará para prevenir y mitigar los riesgos de lavado de activos. Acuérdese que todos los sistemas de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo busca, su principal fundamento es buscar la prevención, o sea, me ayudará para evitar que mitigar los riesgos de lavado de activos. Acuérdese que todos los sistemas de... Entonces, eso. Identificar nuestras contrapartes, verificar su identidad y su información es confiable y fuentes independientes. Mire, en el tiempo que ha venido aplicando este sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, y se lo digo porque muchos de nuestros clientes nos han dicho, a la hora de verificar esas contrapartes nos hemos encontrado pues sorpresas de que muchas contrapartes estaban operando con documentos falsos, con cámaras de comercio vencidas, con RUT de otras personas, bueno, y todo lo que desgraciadamente muchas veces los colombianos nos gusta meternos en problemas. Entonces, esa identificación de sus proveedores, de esos clientes, de esos futuros empleados, verificándolo a través de fuentes independientes, a través de la realización de la debida diligencia, pues nos va a entender y ayudar a mitigar las actividades de riesgo de lavado de activos dentro de una organización. Hoy en día las empresas que han trabajado con nosotros, ellos se han dado cuenta de la importancia de esto, de la verificación de estas contrapartes, al entender desde que desgraciadamente en Colombia muchas personas son muy buenas, pero que también tenemos gente mala que está buscando a través de nuestros procesos cómo robar a las empresas o cómo robar a las organizaciones. Tomar medidas razonables por reconocer la estructura de la propiedad de la contraparte y conocer sus beneficiarios, ¿cierto? A veces conocer nuestros beneficiarios finales también nos ayuda, o sea, los beneficiarios finales, o sea, los verdaderos dueños de una empresa o una organización también ayuda a mitigar esos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y entender todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y sobre todo que si yo aplico un régimen de medidas mínimas y dentro de mi proyección como empresa está a crecer, pues obviamente esto va a ayudar a fortalecer el crecimiento y ayudar a la continuidad del negocio, a mejorar nuestra imagen reputacional, ¿cierto? No es lo mismo una empresa que no aplica ningún tipo de actividades de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo a una que sí lo aplica y a una que sí lo aplica de pronto de manera voluntaria, ¿cierto? Eso ayuda a mejorar nuestra imagen como empresa, como organización y también a que nuestros proveedores y clientes o inclusive asociados confíen en nosotros. La realización de una debida diligencia es parte importante del régimen de medidas mínimas, o sea, cuando hablamos de la realización de una debida diligencia es el conocimiento pleno de todas esas contrapartes de nuestros clientes, de nuestros proveedores, entender cuál es su negocio, cuál es su naturaleza, qué los motiva, dónde se mueven, dónde operan, dónde tienen sus oficinas, dónde tienen su estructura organizacional, qué es exactamente lo que ellos realizan para yo poder hacer un perfil del riesgo y tomar las medidas que considere oportunas y necesarias para mitigar ese riesgo con ese proveedor o con ese cliente, o incluso tomar la decisión de desprenderme de ese proveedor porque no me genera confianza con la actividad comercial que realiza, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que, por ejemplo, la mayoría de sus elementos pueden ser de pronto, digamos, si son productos importados que no están siendo importados de pronto de la manera que ellos dicen hacerlo. En fin, todo esto es un grupo para tomar decisiones, para mejorar nuestra percepción, para mejorar nuestro posicionamiento a nivel de la empresa, para minimizar la posibilidad de que alguien nos utilice para lavar dinero proveniente de una actividad ilegal. Como le digo, hay ciertas empresas que están obligadas a aplicar el régimen de medidas mínimas, pero las que no, su mayor fortaleza es que van a saber con quién se están relacionando, van a mejorar su imagen reputacional y van a prevenir que sean utilizados por cualquier organización criminal para lavar dinero o que los utilicen para lavar dinero. Y son unas medidas fáciles de aplicar, que no necesitan mayor desarrollo, que no necesitan un proceso pues muy grande o que tengo que dedicar a una persona única y exclusivamente a hacer eso, porque no, pues es una misma persona, las mismas personas de la empresa pueden apoyar en ese proceso, ¿cierto? Pero sí va a mitigar altamente la probabilidad de que ustedes sean utilizados o sean alguien los utilice para lavar dinero proveniente de alguna actividad ilícita. Acuérdense que en Colombia las actividades ilícitas no es solo el narcotráfico, también incluye la minería ilegal, también incluye la trata de personas, también incluye la trata de blancas. En estos días hemos escuchado mucho sobre la película que se está presentando en los Estados Unidos, donde el incremento de
de la explotación sexual de menores en Colombia está creciendo dramáticamente, ¿cierto? Donde se están llevando los niños para otros países a explotarlos sexualmente. Todo eso es importante que ustedes puedan saber de que nadie dentro de su empresa, ningún proveedor, ningún cliente o nadie está relacionado con ese tipo de actividades que puedan dañar su imagen institucional. Obviamente también se debe disponer un registro de documentos, pues como todo sistema de gestión, pues obviamente se debe documentar. Los repartes a la DIAN, a la UIAF, puede ser hechas por el representante legal, pero solamente lo pueden hacer si están obligadas a tener el régimen de medidas mínimas. Si ustedes lo hacen de manera voluntaria, no necesitan hacer un reporte a la UIAF. Obviamente si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Y obviamente si quieren reportar los riesgos en el CIREL a la UIAF, pues lo pueden hacer. ¿De qué se trata la debida diligencia? Pues es establecer la identidad adecuada a nuestros contrapartes, o sea, entender de que si esta empresa nos dice que si esa empresa nos dice que es para producir alimentos, pues que efectivamente ese es el marco legal donde se esté moviendo, ¿cierto? Para entender cuál es la actividad comercial y para entender quién está detrás de ello, ¿cierto? Para evaluar, que ustedes puedan evaluar claramente el riesgo o no, si lo hay de tener algún tipo de relación comercial con esta empresa o si vale la pena tener una relación comercial con esta empresa, ¿cierto? Usted, por ejemplo, cuando hace las debidas diligencias se puede encontrar con empresas que no pueden hacer actividades de lavado de activos, ¿cierto? Pero que no tienen prácticas empresariales adecuadas o que andan a toda hora en escándalos y procesos pues, de escándalos a nivel nacional o a nivel local, ¿cierto? Que no le dan a usted confianza de tener algún tipo de relación. Entonces, esta verificación de la debida diligencia, pues obviamente es identificar claramente nuestras contrapartes y establecer que efectivamente lo que nos dice que hace es efectivamente lo que no hace, lo que hace y que la empresa está donde dice que está y que en los documentos que nos están presentando para contratar con nosotros o para ser cliente, para ser nuestro proveedor o para ser nuestro empleado son reales, no son falsos, no son adulterados. Básicamente es tener claridad de con quién tenemos una relación, con quién tenemos una relación comercial. Sus características principales, como digo, ya lo hemos hablado desde el primer momento, es la prevención, ¿cierto? O sea, es prevenir. Es su principal fundamento en la gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo siempre será la prevención. Acuérdense que siempre será mejor prevenir que curar, ¿cierto? Tener relaciones directas con los procesos, o sea, establecer claramente quién hace los procesos, quién hace la vinculación de proveedores, quién hace la seguridad y cómo los va a hacer. Minimizar la posibilidad del riesgo, o sea, administrar el riesgo que yo tengo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Obviamente esto es un proceso cíclico que es constante, no es que yo lo hago una vez y ya no más, sino que lo estoy haciendo constante, reevaluando, verificando, porque acuérdense que lo que es hoy no necesariamente va a ser igual mañana, ¿cierto? Y tener una naturaleza clara del objeto y del tamaño de las empresas con que yo me estoy relacionando y obviamente cuidar mi negocio, cuidar mi reputación y cuidar mi relacionamiento estratégico, evitando que, por ejemplo, las entidades financieras me vayan a cerrar las cuentas o me impidan manejar el sistema financiero por algún relacionamiento que yo haya tenido o tenga con alguna persona, alguna organización al margen de la ley. Entonces, las etapas del régimen de medidas mínimas es la identificación, ¿cierto? O sea, entonces, tengo que ir una información mínima del cliente, identificar sus beneficiarios finales. La segunda, pues obviamente, es la verificación, verificar que toda la información que me da el cliente, el proveedor o el posible empleado es real, ¿cierto? Que hacen parte de la realidad, que dicen que son los que dicen ser, están los que dicen estar, que hacen lo que dicen hacer, que se ubican donde están, que no representan un riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que no están reportados en alguna lista Clinton, una lista OFAC, una lista de la Interpol o alguna lista restrictiva vinculante. Y obviamente una actualización constante de la información. Obviamente esto también, cuando nosotros realizamos una debida diligencia, pues yo también puedo pasar a una debida diligencia intensificada cuando
lo que yo encuentro en el proceso de identificación de ese proveedor, de ese cliente, pues no está acorde con lo que yo esperaba, ¿cierto? Cuando encuentro información que no es adecuada o información que me genera algún riesgo de lavado de activos o financiación de terrorismo, o que le aparece algún reporte en algún lado por algún tipo de actividad mal hecha, o algún delito, o algún proceso penal, o alguna actividad que no corresponde. Entonces, pues yo puedo pasar a la realización de una debida diligencia. ¿Qué eso que implica? Pues es un conocimiento más avanzado del beneficiario, de sus contrapartes y sus beneficiarios finales. Inclusive, si es necesario, por ejemplo, yo puedo incluir una visita domiciliaria, o sea, ir a donde el proveedor y verificar que efectivamente existe, o que el cliente efectivamente existe, ¿cierto? Usted sabe que hoy en día, desgraciadamente, estas empresas que se dedican para lavar dinero, entonces son empresas fachadas, son empresas de papel, como dice popularmente, y cuando usted va y busca la dirección de ubicación, entonces resulta que es un jardín infantil de un barrio, es la Junta de Acción Comunal de un barrio, o sea, no tiene una oficina, no tiene nada que la respalde. Entonces, eso es la debida diligencia, cuando intensificada. Cuando yo en la primera parte, o sea, en la primera diligencia, encuentro información que no es clara, o información que me hace dudar de lo que me está diciendo ese cliente o ese proveedor, y me hace hacer un proceso de identificación más avanzado, un proceso de análisis de la información más avanzado, incluso, como le decía, si es necesario ir a realizar una visita domiciliaria. Obviamente, entender sí, que si dentro de mi empresa o mi organización tengo PERS o personas públicamente expuestas, acordémonos que las personas públicamente expuestas son aquellas personas que se mueven en el ámbito político, o sea, que han sido o son o están, por ejemplo, en este momento lanzándose a algún cargo público de elección popular, o han sido concejales o son concejales, o se están lanzando para ser concejales o alcaldes o gobernadores, o han sido ministros, bueno, que hayan ocupado algún cargo de libre nombramiento y remoción dentro del Estado. Acuérdense que los cargos de libre nombramiento y remoción dentro del Estado son aquellos cargos que nombra el alcalde, los que nombra el gobernador, los que nombra el presidente, por ejemplo, los ministros. Si al presidente Petro mañana decide cambiar un ministro, pues simplemente le pide la renuncia y ya, y pone otro. Él no necesita, pues, darle muchas explicaciones. Entonces, esos son cargos de libre nombramiento y remoción. Entonces, acordémonos que si tenemos que estar nosotros, identificar si dentro de nuestra compañía tenemos ese tipo de personas, o también que sean públicamente expuestas, o aquellas personas que gozan de algún reconocimiento por la actividad que hacen, como por ejemplo artistas, cantantes, youtubers. Bueno, ya ustedes han escuchado de muchos youtubers que andan hoy en este momento en posibles problemas por posibles actividades de lavado de activos, ¿cierto? Entonces, entender si yo dentro de mi empresa o mi organización tengo algún tipo de personas que realicen ese tipo de actividades. Obviamente, cuando yo no tengo un sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo dentro de mi organización, pues estoy en constante riesgo de que cualquier empresa criminal, cualquier organización criminal utilice mi negocio para lavar dinero, obviamente sin que yo me dé cuenta. El problema es que cuando yo ya me doy cuenta es porque ya tengo problemas legales, o tengo problemas con la fiscalía o con cualquier otro órgano de control. Y obviamente establecer si, por ejemplo, alguna de mis contrapartes tiene negocios o viene o proviene de aquellos países que se consideran de alto riesgo, ¿cierto? O jurisdicciones de alto riesgo. Por ejemplo, conocemos que Cuba es un país de alto riesgo, Venezuela, Irán, son países que de acuerdo a las Organizaciones de Naciones Unidas y de acuerdo a otros parámetros, pues se consideran que apoyan a organizaciones terroristas. Entonces yo tengo que cuidarme de que no tenga ningún tipo de relación comercial con este tipo de personas que provengan de estas organizaciones, ¿cierto? Porque obviamente, y verificando obviamente que no pertenezcan a alguna organización criminal. Las ventajas que trae un régimen de medidas mínimas, como lo dijo, establecer una política de debida diligencia que a lo ende me va a generar unas buenas prácticas empresariales. Voy a tener una revisión de las listas vinculantes y restrictivas de mis proveedores, de mis clientes, de mis asociados, y así voy a estar un poco más seguro de la relación comercial y cuál es la relación comercial que yo tengo, y asimismo las actividades comerciales que estas personas en verdad realizan, ¿cierto?
se necesita, como siempre, una participación y compromiso de las áreas asociadas. Esto no es un proceso que el gerente puede hacer solo y de manera independiente. Obviamente necesita apoyo de su personal, ¿cierto? Y es un proceso de verificación constante. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el régimen de medidas mínimas que hemos hablado hasta el momento. Nos ayuda a entender que la necesidad de que nosotros podamos hacer esto en nuestras compañías, así no estemos obligados, para minimizar esa probabilidad de que alguien utilice nuestra organización para lavar dinero. Acuérdense que el riesgo no solamente viene de afuera, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, sino que también inclusive puede ser de adentro mismo de nosotros. Algún miembro de la organización, un empleado de nosotros decide utilizar a la empresa para lavar dinero proveniente de alguna actividad ilícita. Acuérdense que hoy en este momento, vuelvo y les repito, inician todo este proceso de campañas políticas a nivel nacional, de alcaldes, gobernadores, bueno, todas estas campañas que obviamente van a generar un riesgo para nuestras compañías. Entiendo que aquí hay una persona que está MDC, ¿tiene una pregunta? Claro que sí, bien pueda, lo escucho. Hola Luis, buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, señor, lo escucho perfecto. ¿Me regala su nombre? Sí, Luis, mucho gusto. Christopher Piedradito. Don Christopher. Bueno, Luis, más que una pregunta, es como aprovechar esta capacitación como para aterrizar un poquito el tema en cuanto a la debida diligencia pues que aplica Madecentro, ¿cierto? Porque como aquí hay áreas involucradas de comercio exterior y áreas involucradas de logística, que son los que vinculan pues proveedores y demás, es importante como aterrizar un poquito a lo que nosotros hacemos. Entonces, digamos, Madecentro, digamos, cumple con las políticas o digamos, sí, los temas de SAGRILAF. Actualmente tenemos un manual SAGRILAF y actualmente pues cumplimos unas acciones de debida diligencia, ¿cierto? Entre esas acciones de debida diligencia están establecidas pues directamente en el manual, no lo tenemos asociado en documentos diferentes, sino que en el manual aparece qué hacer cuando se van a vincular contrapartes y qué hacer en cada uno de los escenarios. Entonces, como importante aprovechar este espacio que ya usted nos dio una muy buena introducción, rescatando pues que nosotros no estamos en el régimen de medidas mínimas, sino que Madecentro está pues en cumplimiento del SAGRILAF pues como tal, ¿cierto? Digamos que tenemos el tema de medidas mínimas, las utilizamos como para hacer un checklist de que estamos cumpliendo por lo menos en el tema de medidas mínimas, pero igual, digamos, nos toca hacer como unos trabajos más fuertes en ese escenario. Entonces, como para recordarles un poquito a los que nos están viendo, que por allá nosotros tenemos compartido con ustedes el manual SAGRILAF, que en ese manual SAGRILAF, por allá a partir del artículo primero, está la vinculación de cada contraparte. Entonces tenemos nosotros segmentado proveedores, tenemos segmentado clientes, tenemos segmentado empleados, en fin. Y cada uno de los ítems que le corresponde pues a cada área, en este caso está comercio exterior y también está logística, pues cómo deben ellos ingresar un nuevo proveedor a la compañía o cómo deben actualizarlo cada año. Entonces, aprovechar para recordar lo siguiente. Cuando nosotros vinculamos un proveedor, sea nacional o sea internacional, pues tenemos dos formularios. El primer formulario está en español y el segundo formulario pues está en inglés. Dentro de esos formularios, nosotros tenemos unos documentos base que debemos pues como exigir a cada proveedor. Dentro de esos documentos pues tenemos estados financieros, tenemos el RUT en el caso pues de Colombia, los documentos de identificación de representantes legales y el tema de la identificación de los beneficiarios finales, entre otros. Ahora, digamos, pues vamos a aprovechar el tema de los beneficiarios finales que ahora va a salir en el RUT. Ya no tenemos pues, digamos, igual se solicita, pero en el RUT pues ya nos va a aparecer que el beneficiario final está allí determinado, pero eso es al momento de la vinculación de los proveedores. Entonces, aprovechando que logística y comercio exterior están acá, no es la vinculación, lo vinculé y entonces a los 6 meses les voy a pedir los documentos porque me acordé que tenía que pedir los documentos. No, la solicitud de documentos es al momento de la vinculación.
Y las actualizaciones que estamos haciendo son anuales. Esas actualizaciones anuales tienen que ser los mismos documentos y nada sirve que pidamos los documentos y los guardemos en una carpeta, sino que esos documentos son objeto de análisis. Esos documentos, por ejemplo, hay estados financieros. Esos documentos deben enviársele al contador de la empresa para que el contador examine los estados financieros y determine si hubo variaciones económicas o no dentro de esa relación que puedan allí como ser objeto de como una observación importante, ¿cierto? Adicionalmente, hay documentos de proveedores que no están o documentos de proveedores que son de otros países, de la China especialmente, y ese tipo de proveedores mandan documentos, pues obviamente en mandarín, que básicamente están allí registrados en la carpeta, pero que a veces no sabemos ni a qué corresponde ese documento. Entonces, también muy difícil hacer, como uno decir, voy a hacer la traducción, entonces como solicitar un poquito que por lo menos o los manden traducidos o nos digan específicamente qué es cada documento para nosotros poder verificar. Entonces, no, Luis, era como eso, porque la verdad el espacio sí estaba muy bueno y aprovechar que eras acá, que ya se explicó, digamos, esto nos va a servir para, entendía que nos van a dejar unas actas, con esto nosotros ya cumplimos temas de capacitación por lo menos para estas dos áreas, los vamos a dar ya pues en el archivo que tenemos de Sagrilab, porque usted ya nos hizo una introduccióncita y ya les recordamos qué hay que hacer cuando vinculamos pues en este caso proveedores. Entonces Luis, no era eso. Muchas gracias antes por el espacio. Oh, tranquilo, sí señor, con mucho gusto. Entonces, bueno, aquí pues participando aquí, la participación aquí del caballero del señor de Madecentro. Entonces, obviamente, como saben, como les venía diciendo, en cuanto al régimen de sistema de Sagrilab y el régimen de medidas mínimas, pues obviamente hay una diferencia amplia, ¿cierto? Recordemos que el Sagrilab ya me obliga a tener ciertos procesos y procedimientos plenamente establecidos y claramente establecidos para la vinculación de todas nuestras contrapartes, obviamente establecidas dentro de las políticas que tengan del manual para cada organización, teniendo en cuenta pues que cada organización es independiente, pues porque pues, no es lo mismo para ustedes, Madecentro, pues que hacen toda la actividad que tiene que ver con los muebles y con las cocinas integrales y ese tipo de cosas y que obviamente tienen que importar la mayoría de sus productos, pues de su materia prima, bueno, la distribución que deben hacer a nivel nacional. Entonces todo eso, cada empresa tiene su complejidad, por eso es importante establecerlos y conocernos a nosotros mismos para poder así establecer cuáles las actividades que mejor se realizan para nosotros en cuanto al lavado de activos y financiación del terrorismo. Recordando obviamente de que el régimen de medidas mínimas lo que nos ayuda es a entender esas contrapartes y no evitarnos, como dicen popularmente, perdóname la expresión, sorpresas por allá más adelante o malos entendidos o tener algún tipo de situación que después nos puede generar en algún problema de daño reputacional especialmente, ¿cierto? Entonces, esa es como la mayor parte del régimen de medidas mínimas, es cuando nosotros hacemos la verificación pues, de nuestras contrapartes y entender de que esto nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad operativa y nos va a ayudar a continuar con el negocio, ¿cierto? A evitar de que el negocio pronto caiga, sea cerrado. Mire, lo primero que pasa cuando una empresa, alguien dice o dicen que, o corre el rumor, así sea el rumor, de que está haciendo algún tipo de actividad de lavado de activos, los primeros que salen corriendo son los bancos. Eso es lo primero que va a pasar. Los bancos le van a cerrar las cuentas y le van a congelar todo el dinero. Y pues si una empresa no puede manejar dinero a través de sus cuentas bancarias, pues ya ahí ya va a tener una gran dificultad para operar, ¿cierto? No sé si alguien más tiene alguna otra duda o pregunta. Lucho, tenemos una pregunta por este lado, te la voy a dictar. ¿Cómo se garantiza la confiabilidad y seguridad de la información relacionada con las actividades de prevención y de lavado de activos y financiación del terrorismo dentro de la empresa? ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo se garantiza la confiabilidad? Perdón, confidencialidad y seguridad. Bueno, no. La confiabilidad es otra cosa. La confidencialidad, acuérdese que todas las empresas, sí, o sea, acuérdese que todas las empresas tienen que tener un proceso de protección de datos de acuerdo a la ley de protección de datos, a lo que conocemos la ley de habeas data, ¿cierto? Entonces, dentro de ese régimen de medidas mínimas que yo aplique o el Sagrilab
por ejemplo, para los de Madecentro que tienen o los que están aquí que tienen su manual de lavado de activos y financiación de terrorismo, dentro de ese manual debe quedar claramente establecido cuáles son las políticas de la gestión documental que se va a hacer. ¿Quién va a administrar esas bases de datos? ¿Quién las puede tener? Los controles de seguridad que eso va a tener para que esa información no se filtre. Pero acuérdate que cada compañía es responsable de esa información. O sea, si yo pido, obtengo información de mis proveedores, de mis clientes, inclusive de mis propios empleados, yo como empresa debo verificar y certificar de que esa información está completamente resguardada. ¿Y cómo lo debo hacer? A través de la creación de las políticas para el manejo de información de datos personales. O sea, debo crear unas políticas para eso, que eso ya, pues las empresas, la gran mayoría ya las tienen, porque inclusive las empresas deben reportar cada año ante la SIC el listado de bases de datos que tienen y deben subir su protocolo para el manejo de esas bases de datos. Entonces, el encargado de asegurar la confidencialidad de esa información es la empresa que obtiene la información. Acuérdese que cuando yo le mando un documento de vinculación a un proveedor o a un cliente o inclusive a un empleado, ahí yo le estoy diciendo a él que yo voy a administrar sus datos de manera honesta, responsable, que no se la voy a transmitir a terceros que no estén autorizados por él para transmitirle y obviamente que voy a resguardarla adecuadamente. Es más, también la ley me dice que yo tengo que asegurar los canales para que usted en cualquier momento pueda solicitarme la verificación o que sea esa información sea borrada, ¿cierto? Pues como por ejemplo cuando usted vaya a abrir una cuenta en Bancolombia, usted decide cerrar, usted le puede pasar una carta a Bancolombia diciéndole que por favor elimine toda la información personal que yo le suministré y ellos están obligados a eliminar, ¿cierto? Obviamente conservando cierta información. Por ejemplo, para el SagriLab, la norma nos dice que yo debo guardar la información de mis proveedores, de mis clientes, 10 años, ¿cierto? Muy bien. Que si en un año ya no los utilizo, si ya no tengo ninguna relación comercial con ese proveedor, pues paso ese proveedor a un archivo muerto, porque se llama así, se llama archivo muerto, y ahí lo debo permanecer por un tiempo hasta que ya por otro tiempo debo eliminarlo. Pero eso debe quedar claramente establecido en el manual. ¿Cuánto va a ser los tiempos de conservación y quién va a hacer esos elementos? Obviamente sería el oficial de cumplimiento para un SagriLab el encargado de hacer de la eliminación de esos archivos cuando así ya corresponda. Y para un régimen de medidas mínimas, pues obviamente el representante legal decidirá quién hace esa actividad. Muy bien. Lucho, no sé si le quedó clara la pregunta a quién lo hizo. Sí, yo creo que sí. Pero acuérdese que toda empresa debe tener un plan de protección de los datos personales que obtiene, de sus proveedores, de sus clientes. Algunos me dirán, como los he escuchado antes, no, es que yo no tengo información de mis proveedores. Claro que sí, el solo hecho que usted le tenga que pedir la Cámara de Comercio, el RUT, la certificación bancaria para crearlo como proveedor, usted ya está administrando una base de datos. Y Luis, ¿otras áreas pudieran tener acceso a esa información o solo debe ser el área encargada? A ver, lo que pasa es que lo lógico es que solamente la información sea administrada por el área encargada, ¿correcto? Pero en algún momento yo no puedo quedarme con la información sola. A ver, si yo le pido la información a un proveedor, ¿cierto? Entonces yo le digo a un proveedor, le envío el documento, vea, le voy a aplicar un régimen de medidas mínimas ya en este documento para crearlo como proveedor, pues obviamente él me va a mandar una documentación que yo debo dársela al área contable, parte de esa información para que pueda crear, por ejemplo, para que lo pueda crear en la base de datos para hacerle los pagos, ¿cierto? A través de la plataforma que tenga la empresa para hacer los pagos, cualquiera que sea, pues ahí me va a pedir una información básica y me va a pedir que cargue unos archivos y pues obviamente esa información hay que pasársela a esa área, ¿cierto? Entonces yo no me puedo quedar con ella sin pasársela al área contable para que pueda procesar esos pagos de ese proveedor, o sea, crearle ese proveedor contablemente en la plataforma, ¿cierto? Adicional, si hay una novedad, en el caso en el régimen de medidas mínimas, pues obviamente esa novedad debe ser informada, pues obviamente al gerente o al representante legal para que se tomen las medidas que se consideren necesarias. Para el SagriLab, pues será ante la Junta o el órgano social que le corresponda, ¿cierto?
pero administrativamente el área, en este caso que esté manejando el sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, es el encargado de administrarla y de procesarla y determinará cuándo es pertinente o no solicitársela a otra área y si es pertinente o no, ¿cierto? Muy bien, gracias. Pero no es que todo el mundo vaya a tener acceso a la información, a la validación, no. Se le puede decir, mire, tal empresa sí, ya tiene validación, ya está de alta, no tiene ningún problema. Más de ahí no se le debe decir a las otras áreas, porque no hace parte de la información que necesite saber. Muy bien, ¿me escuchas ahí? Sí, lo escucho. Otra pregunta. ¿Cuál es el papel? Grandes dificultades que se presentan en el sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo es que muchas veces las gerencias no se involucran en este proceso, ¿cierto? Piensan que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad, ¿cierto? Pero sí la tienen y está establecida en la circular, en el SARLA, por ejemplo, los gerentes de banco, los directores de banco tienen establecidos unas responsabilidades en cuanto al sistema, en el CIPLAT también, y si usted mira la circular 100-4016 se dará cuenta que el representante legal tiene unas funciones claras determinadas por la ley, y que si usted no cumple, pues está violando la ley, ¿cierto? Claro, ya en el régimen de medidas mínimas, pues obviamente, claramente, si usted lo hace porque usted lo está haciendo de manera voluntaria o porque está obligado, pues si está obligado, pues tiene las mismas responsabilidades que el Sagrilat. Y si lo hace de manera voluntaria. Los pagos, o sea, lo que yo realizo pagos a mis clientes. Una de las señales de alerta es cuando mi cliente me solicita que yo no le consigne a la cuenta de la empresa, de la organización, sino que le consigne a la cuenta de un accionista, de un socio, o la cuenta del representante legal, o inclusive a la cuenta de un tercero, ¿cierto? Eso es una señal de alerta clara de que hay una actividad de posible actividad de lavado de activos y financiación de terrorismo, o como mínimo hay una evasión de impuestos, y la evasión de impuestos también tiene que ver con actividades de lavado de activos, ¿cierto? Esa es una señal de alerta especialmente para mis clientes, ¿cierto? Cuando me solicitan que le consigne una cuenta diferente a la que yo le estoy diciendo. Cuando mi cliente me solicita que le consigne, por ejemplo, para montos superiores que yo le deba pagar, se los consigne cada semana en montos menores. Parece que no fuera así, pero hemos tenido solicitudes de clientes que dicen, no, venga, págueme 1 millón este mes, esta semana, el próxima semana 1 millón, la otra semana 1 millón, o sea, que le pague montos menores, ¿cierto? O sea, ¿para qué? Para tratar de bajar los ingresos o bueno, las actividades que vaya a realizar allí. Señales de alerta es cuando también nuestro cliente o nuestro proveedor nos ofrece productos o servicios que están muy debajo de los precios del mercado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estamos comprando un computador y un computador, digamos, con ciertas características vale 3 millones de pesos y resulta que nos lo están ofreciendo en 1,5 millones, 1 millón. Pues entonces ahí ya hay algo que no está de acorde a la situación. Cuando el cliente o el proveedor se rehúsa a entregar la información, cuando colocan mucho problema para entregar la información, cuando generan mucho o empiezan a dilatar la entrega de información, eso también es una señal de alerta. Pero ojo, quede claro que una señal de alerta no quiere decir que necesariamente que algo ya está pasando. Como su nombre lo dice, es una señal de alerta, o sea, que me debe generar a mí una verificación más exhaustiva y tratar de entender por qué es lo que está pasando. Pero no necesariamente quiere decir que ya se está presentando una actividad de lavado de activos. Ojo con eso, una señal de alerta simplemente lo que me hace es generarme eso, una alerta, o sea, llamar mi atención, ¿cierto? Para que yo ponga más cuidado en ese proceso. Muy bien. En el chat vimos una pregunta, no sé si lo puedas ver ahí, o te la leo también nuevamente. Sí, ya. ¿Cuál Aquí es la la estoy leyendo. ¿Cuál es la respuesta? Bien pueda. Sí, entonces aquí nos pregunta que cuál es la responsabilidad del revisor fiscal. Lo mismo, el revisor fiscal tenemos que tener claro que tiene establecido una norma de acuerdo a la ley, pues de él avalar todo lo que tiene que ver con el proceso contable y financiero de la empresa, ¿cierto? Avalar que toda la actividad contable de la empresa se está haciendo de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional y a los reglamentos de Colombia, ¿cierto? Digamos que a grandes rasgos esa es una de sus actividades principales. Y dentro del sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues obviamente el Sagrilat en la circular 100-4016 le dice a los revisores fiscales que son los encargados de verificar que si las empresas deben cumplirlo o tienen que tener ese sistema Sagrilat, pues lo cumplan.
Asimismo, deben pronunciarse en cuanto al sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo como mínimo una vez al año. O sea, ¿qué quiere decir? Que deben hacer una auditoría de este sistema verificando que se esté cumpliendo, que esté de acuerdo a los estándares, que se esté realizando de acuerdo a las actividades que están estableciendo y emitir un concepto cuando hacen el informe de revisoría fiscal sobre el sistema de gestión de lavado de activos y financiación de terrorismo y emitir obviamente las observaciones que consideren necesarias de acuerdo a esa auditoría que ellos hacen. Entonces, tienen esas responsabilidades del orden legal de también ser un proceso de auditoría del sistema, o sea que también van a auditar el sistema, ¿cierto? Entonces, digamos que ellos van a revisar las actividades que está realizando el oficial de cumplimiento, así como la elaboración del manual y los procesos de vía de diligencia y todas estas actividades. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta que tenemos por acá, no sé si hay alguna en el chat. Vamos con una pregunta que tenemos por aquí. ¿Cómo se lleva a cabo el monitoreo? ¿Cómo? ¿Me escuchas ahí? Sí, ahora sí lo escucho. ¿Cómo se lleva a cabo el monitoreo y la revisión periódica de las políticas y procedimientos de prevención para garantizar su efectividad? Bueno, ¿cómo se lleva? A través de auditorías. El oficial de cumplimiento en todo el proceso, acuérdese que es una de las funciones del oficial de cumplimiento en el sistema Sagrilao, Sarlap o CIPLAT es obviamente su función es de auditor. Entonces, una de las funciones obviamente es el oficial de cumplimiento tiene que hacer auditorías a través de la matriz de riesgo que está anteriormente elaborada y el manual y verificar pues esos procesos y procedimientos área por área, hacer auditorías parciales o hacer una auditoría total, ¿cierto? Pues obviamente eso ya depende del oficial de cumplimiento cómo las quiere hacer. Y a través de ahí pues obviamente hacer las actualizaciones de eso. Segundo, acuérdese que cuando yo hago una matriz de riesgo, tengo que evaluar el riesgo residual, ¿cierto? Que es el riesgo que yo voy a evaluar después de implementados los procesos o procedimientos o los controles que implementé inicialmente para tratar de administrar ese riesgo de lavado de activos, ya sea minimizarlo, ya sea traspasándolo, ya sea compartiéndolo, pues entonces de acuerdo a ese proceso de administración del riesgo, pues entonces yo debo evaluar ese riesgo residual y evaluar si efectivamente los controles que yo estoy teniendo están funcionando. Asimismo, pues claramente con la materialización del riesgo, pues si en algún momento se materializa un riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en X o Y proceso, pues ahí ya me voy a dar cuenta que eso no está funcionando y pues obviamente tengo que reestructurar el proceso. Pero básicamente es con las auditorías que el mismo oficial de cumplimiento realiza, con las auditorías externas que puede realizar y con las auditorías que realiza el revisor fiscal, que todas van en busca de mejorar el proceso, mejorar los procedimientos y mejorar el sistema. Acuérdense que no existe nunca sistema perfecto. Muy bien, qué buena frase esa al final. Lucho, ayúdanos porfa con algunos controles que podamos tener internos para establecer medidas mínimas, que no sean tan difíciles de aplicar y que de pronto ayuden a minimizar el riesgo. ¿Cuáles pudieran ser? El primer control que yo debo tener como mínimo es, lo más importante es el conocimiento de la información del cliente. O sea, tener unos procedimientos claros para la vinculación del cliente, para la vinculación del proveedor, donde este proveedor o cliente me entregue una información mínima, ¿cierto? Que por lo menos me diligencie un formulario de vinculación a la empresa, donde yo sepa el nombre, la dirección, el NIT, el teléfono, ¿cierto? Donde ellos me puedan colocar cuál es la información más importante de la persona natural o la persona jurídica, cualquiera que sea. Asimismo, establecer unos documentos mínimos para la vinculación, ¿cierto? Nosotros hemos encontrado muchas empresas cuando hacemos verificación que hay empresas que vinculan a un proveedor con escasamente la Cámara de Comercio y no hay nada más, ¿cierto? Entonces uno les pregunta, mire, ¿y en esa Cámara de Comercio usted está seguro que la dirección que está en la Cámara de Comercio es donde opera la empresa? Ah, no, ni idea.
¿cierto? Entonces, ese es el y cuando lo van a llamar, entonces resulta que tienen el teléfono del representante de ventas, pero nunca tienen el teléfono de la empresa. Entonces, por eso, con mínimo un formato de vinculación, así sea pequeño, con información mínima, pero deben tener. Y establecer unos documentos mínimos que se le deben pedir a ese proveedor, a ese cliente para la vinculación, con donde debe estar como mínimo la Cámara de Comercio, el RUT y la certificación bancaria. Mínimo esos documentos deben de estar para la vinculación. Eso yo lo debo hacer. Y lo otro, obviamente, es tener unas consultas en las listas restrictivas o vinculantes. Yo siempre he dicho a los clientes, mira, esto no genera mayores costos. La verdad es que no conozco ninguna empresa que se vaya a quebrar por pagar 1.000 pesos por menos de 1.000 pesos que se paga hoy en día, 1.500 pesos que se paga por una consulta, pero usted sí va a tener claramente sabiendo ese proveedor o ese cliente en qué situación está. Muy bien, es verdad. Vale la pena la inversión y pueden ser medidas mínimas, como hemos hablado en esta conferencia. Hemos encontrado una actividad sospechosa, Lucho. ¿Qué hacer? ¿Simplemente no contrato con ese proveedor, cliente o empleado? ¿O qué debo hacer? Cuénteme. Bueno, obviamente, esa información, cuando me dices esto, Steven, pues eso primero que todo es un proceso de administración del riesgo, pues que es muy difícil porque depende de la novedad que encuentres donde se tome la decisión, ¿es cierto? Pero siempre mi consejo siempre va a ser al otro. Mire, si usted va a contratar un proveedor, estoy poniendo el ejemplo, donde va a comprar leche. En Colombia, ¿cuántas empresas venden leche? No sé, póngale un mal contado, póngale 20, ¿cierto? Y si tiene 20 y 19 andan bien y una tiene un problema, pues ¿para qué va a contratar con la que tiene el problema si tiene 19 opciones más? Ese siempre va a ser mi consejo, ¿cierto? Pero obviamente hay que evaluar la situación. Ok, simplemente no contratar con ese empleado, proveedor. Bueno. Claro, si por eso le digo, si usted tiene un empleado que fue condenado por lavado de activos, pues ¿para qué se va a matar la cabeza teniendo 5 más que no han hecho nada, no han cometido ningún delito? ¿Cierto? Si usted tiene una empresa que no tiene problemas jurídicos, que no tiene problemas legales, salir afectado es la empresa, la organización mía, no el tercero, ¿cierto? Es verdad, es verdad. Pero obviamente cada caso es en particular, porque habría que mirar qué es lo que le aparece a esa empresa, ¿cierto? Muy bien. Luis, ¿qué sigue en Colombia para el lado de activos y financiación del terrorismo? ¿Cómo pudiéramos prepararnos para que no nos cojan la tarde cuando lleguen nuevas leyes? Bueno, las políticas de que sigue para Colombia es la inclusión de más sectores, ¿correcto? Ahorita van a bajar los topes, ¿cierto? Van a bajar considerablemente los topes casi al 50%, de acuerdo pues a lo que se dice por las supersociedades. Esto no está confirmado. Lo que sí se sabe es que van a bajar los topes. No sabemos hasta cuándo, pero sí van a bajar los topes. Eso quiere decir que más empresas van a estar obligadas a tener un sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿cierto? Y asimismo van a incluir otros sectores que en este momento digamos que están por fuera. Asimismo, también se está tramitando una ley para darle responsabilidad penal tanto al representante legal como al oficial de cumplimiento como al revisor fiscal por el incumplimiento del sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, o sea, que los puedan incluir penalmente en procesos por realización de actividades de lavado de activos. Pero eso todavía está pues en proceso, puede ser aprobado o no aprobado en el Congreso. Pero lo que sí está claro es que sí van a disminuir los topes, donde van a haber más empresas que tengan que ingresar al sistema de gestión de lavado de activos o a la aplicación del régimen de medidas mínimas. Perfecto, perfecto. Lucho, ¿algo más que pudiéramos decir en esta conferencia? No, por mi parte no es nada más. Creo que hemos tenido una buena conferencia. Agradecemos a los asistentes. De pronto queremos que puedan seguir aprendiendo de este tema y para ello pues vamos a compartir y le agradecemos mucho a Luis por su disposición. En este preciso momento vamos a compartir el link para descargar un certificado de asistencia a este evento. Se lo voy a compartir aquí en el chat. Los vamos llenando, los vamos... aquí voy mirando las personas que lo van llenando.
esperamos entre esta semana y la otra poder compartirles ese certificado. ¿Cuál es el objetivo? Generar temas de interés para todos. Es lo que queremos, ¿cierto? De manera gratuita y que puedan aportar a la implementación no solamente de este sistema de gestión, sino también cualquier sistema de gestión de calidad y muchos otros sistemas que son tan necesarios en las compañías. Entonces, te agradecemos mucho, Luis. Vamos a colocar un video ya de finalización y esperamos entonces puedan diligenciar el link. Voy a estar muy pendiente de que lo hagan. Está en el chat. Y recordemos que esta conferencia también queda guardada en nuestro sitio web. Entran a cross.co, le dan en la sección blog y allí tenemos esta conferencia. Casi que donde se inscribieron la primera vez, allí va a aparecer el video. Esperamos montarlo el día de hoy. Vamos ingresando entonces al link para que podamos ir diligenciando. Me confirman si está habilitado. Voy a preguntar aquí en el área de sistemas si el link está habilitado para empezar a ingresar la información. Vamos a validar por acá. Muy bien. Ya hemos tenido 11 visitas y una persona ya dejó sus datos. Recordemos que para saber quién pudo asistir, pues el link es muy adecuado, porque allí vamos a colocar toda la información para enviar ese certificado. Así que los invitamos para que lo hagan en este momento. También agradecemos a todos por asistir. Esperamos puedan hacerlo nuevamente en una nueva oportunidad. Tratamos temas de interés de todo tipo y queremos que las empresas que son parte de Cross puedan beneficiarse de esta información. Vamos diligenciando el link, si es posible. Vamos diligenciando el link de asistencia a este pequeño evento de medidas mínimas en SagriLab. Bien, vamos ingresando el link. Ya vemos varias personas inscritas allí. Recuerden que para el certificado es necesario que ingresen al link y dejen su información. Y se los enviamos entonces al correo. Nuevamente lo voy a compartir para que quede visible. Agradecemos a los asistentes, Eider, Sandra López, muchas gracias a ustedes por asistir. A doña Marta, gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a diligenciar el link. Bueno, vamos a dar entonces ya finalización a este pequeño evento virtual de medidas mínimas para analizar con quién estamos trabajando, sean empleados, proveedores o nuestros clientes. Vamos a empezar entonces este video para darle finalización a este evento. Esperen que ya les voy a compartir pantalla. Un momentico. Muy bien. Ya te han notificado por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia exigiendo que debes cumplir con el sistema SagriLab y no sabes cómo. Mi nombre es Steven y hago parte de Cross. En este video final conocerás cómo podemos ayudarte en la implementación del sistema en tu compañía. Conoce un poco sobre Cross Seguridad. En nuestra empresa hemos implementado sistemas de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en más de 30 empresas en Colombia. Contamos con expertos altamente calificados con más de 20 años de experiencia en el mercado. Tenemos claro que cada panorama de empresa es diferente. Nosotros analizamos la situación empresarial particular y te llevamos tranquilidad para tener los mejores resultados y garantizar la continuidad de la organización que con tanto esfuerzo has construido. No esperes a que se materialice el riesgo en tu organización ni a recibir solicitudes de las entidades regulatorias del Estado. Desde Cross Seguridad estamos listos para apoyarte en esta implementación. Comunícate con nosotros y con mucho gusto despejaremos las dudas que puedas tener. Muy bien, gracias a todos. Vamos a cerrar entonces la reunión. Gracias por asistir y esperamos que si tienen alguna duda, alguna inquietud, puedan contactarnos. Steven Molina, que está por aquí en esta reunión, les puede ayudar en lo que necesiten.
Y también está Luis, que nos puede también ayudar en cualquier duda o inquietud que tengan con relación al cumplimiento del sistema de gestión y lavado de activos y financiación del terrorismo SAGLA. Un fuerte abrazo para todos. Hemos culminado el evento Medidas Mínimas. No se les olvide dejar entonces su información en el chat para poder tener el certificado de asistencia a este evento. Gracias a los que participaron y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Los dejo con la despedida.